existe una temperatura, 451 grados Fahrenheit, a la cual el papel de los libros se enciende y arde. Esta cifra, convertida en título y símbolo por Ray Bradbury, evoca imágenes de piras humeantes, de conocimiento reducido a cenizas por un estado totalitario. Pero, ¿y si la quema más insidiosa, la más peligrosa para el espíritu humano, no necesitara de llamas ni de censores uniformados? ¿Y si estuviera ocurriendo ahora mismo, silenciosamente, en el murmullo constante de nuestra era digital? La distopía de Bradbury, publicada en 1953, en plena Guerra Fría y con el macartismo proyectando su sombra, es mucho más que una simple alegoría contra la censura gubernamental. Es una exploración profunda y dolorosamente lúcida de cómo una sociedad puede renunciar voluntariamente al pensamiento crítico, a la profundidad y a la complejidad, a cambio de una felicidad superficial y una paz mental inducida por la ignorancia. Lo que estamos a punto de desentrañar juntos no es solo la visión de un futuro donde los bomberos queman libros en lugar de apagar incendios, sino cómo las advertencias de Bradbury sobre el antiintelectualismo, la cultura de la inmediatez y la sobrecarga de información irrelevante resuenan con una potencia estremecedora en el tejido mismo de nuestro presente. En el mundo de Guy Montag, el bombero protagonista, los libros son prohibidos no tanto por las ideas subversivas que podrían contener, sino porque invitan a la reflexión, generan preguntas y provocan la infelicidad que surge de confrontar la complejidad del mundo y de uno mismo. La sociedad ha elegido el camino fácil, entretenimiento constante y vacío a través de las paredes de televisión que ocupan salones enteros, píldoras para dormir y para olvidar, y una versión visceral hacia cualquiera que se atreva a ser diferente, a pensar demasiado. Como le explica el capitán Beatty a Montag, con una lógica perversamente convincente: dale al hombre concursos que pueda ganar recordando la letra de las canciones más populares, o los nombres de las capitales de estado, o cuánto maíz produjo Iowa el año pasado. Atibórralo de datos no combustibles, lánzale encima tantos hechos que se sienta abrumado, pero absolutamente al día en cuanto a información. Entonces tendrá la sensación de que piensa, tendrá la impresión de que se mueve sin moverse, y será feliz, porque los hechos de esa naturaleza no cambian. Una felicidad basada en la no contradicción, en la ausencia de matices. Bradbury, con una voz que parece susurrarnos desde un futuro que ya nos ha alcanzado, no solo temía a un Estado que quemara libros, temía, quizás aún más, a una cultura que dejara de valorarlos, que los considerara irrelevantes, aburridos o demasiado exigentes para un intelecto adormecido por el estímulo constante y superficial. Observen nuestro panorama actual. ¿No percibimos ecos de esa quema silenciosa en la cultura de la inmediatez que domina nuestras interacciones digitales? La búsqueda del titular impactante sobre el análisis sosegado, el consumo voraz de fragmentos de información sin el tiempo ni la inclinación para profundizar, la comunicación reducida a la brevedad de un mensaje instantáneo o un vídeo efímero. Los libros, con su exigencia de atención sostenida, con su invitación a sumergirse en mundos complejos y a dialogar con mentes de otros tiempos, pueden parecer anacrónicos, incluso amenazantes, en este contexto. El antiintelectualismo, otro pilar de la sociedad de Fahrenheit 451, se manifiesta como un desdén por el conocimiento que no tiene una aplicación práctica inmediata, una sospecha hacia aquellos que disfrutan del pensamiento abstracto o del arte complejo. No necesitamos más críticos, ni ensayistas, ni filósofos, proclama Beatty. Lo que se busca es la conformidad, la homogeneidad del pensamiento. Hoy, no vemos destellos de esta actitud en la glorificación de la opinión no fundamentada sobre el conocimiento experto, en la viralización de la simpleza frente a la complejidad matizada, en la desconfianza hacia la ciencia o las humanidades cuando sus conclusiones desafían nuestras creencias preconcebidas o nuestros intereses inmediatos. La quema aquí no es física,
sino cultural. Es la devaluación del esfuerzo intelectual, la erosión del respeto por el saber riguroso, la sobrecarga de información irrelevante, esa lluvia de hechos no combustibles que mencionaba Beatty, es quizás la profecía más escalofriantemente precisa de Bradbury para nuestra era. Vivimos inmersos en un océano de datos, un flujo incesante de notificaciones, actualizaciones y contenidos que compiten ferozmente por nuestra atención. La inteligencia artificial, con su capacidad para personalizar y optimizar este flujo, puede exacerbar esta tendencia, creando burbujas de filtro que nos alimentan con más de lo mismo, confirmando nuestros sesgos y aislándonos de perspectivas divergentes. Nos sentimos informados, al día. Pero ¿cuánto de esta información es verdaderamente significativa? ¿Cuánto contribuye a una comprensión más profunda del mundo? ¿Y cuánto es simple ruido que ahoga la señal, que nos impide escuchar la voz más queda y reflexiva de la sabiduría? El resultado, como anticipó Bradbury, puede ser una parálisis del pensamiento crítico, una incapacidad para discernir lo importante de lo trivial, lo verdadero de lo falso, en medio de la cacofonía. En Fahrenheit 451, la esperanza reside en los hombres libro, individuos que memorizan obras enteras para preservarlas de la destrucción, convirtiéndose en bibliotecas vivientes. Representan la resistencia de la cultura, la fe en el poder de las palabras para trascender la barbarie. Montag, en su despertar, se une a ellos, buscando un sentido más allá de la felicidad vacía que le ofrecía su sociedad. Su viaje es el de la toma de conciencia, el doloroso pero necesario abandono de la ignorancia confortable. Su encuentro con Clarice McClellan, una joven que todavía se maravilla con la lluvia y las hojas, que hace preguntas impertinentes, es el catalizador de su transformación. Ella representa la curiosidad innata, la conexión con la naturaleza y con la autenticidad que la sociedad ha intentado erradicar. «Tengo 17 años y estoy loca», le dice ella, con una sonrisa que es un faro en la oscuridad. Su locura es la cordura en un mundo trastornado. La quema silenciosa de la que hablamos hoy, la que ocurre en las pantallas y en las mentes, no necesita de uniformes ni de queroseno. Se alimenta de nuestra propia complacencia, de nuestra fatiga ante la complejidad, de nuestra sed de gratificación instantánea. Cuando preferimos el resumen fácil al texto original, cuando el algoritmo decide por nosotros qué es relevante, cuando el debate se reduce a eslóganes y descalificaciones, estamos quizás sin darnos cuenta, arrojando páginas al fuego invisible. El pensamiento crítico, esa capacidad de analizar, cuestionar y formar juicios propios, se marchita en un ambiente de pasividad intelectual y conformidad grupal. Bradbury, en una entrevista tardía, con una sombra de urgencia en sus palabras, aclaró que su novela no era solo sobre la censura estatal, sino sobre el peligro de que la gente dejara de leer por su propia voluntad, absorta por otras formas de entretenimiento más fáciles y menos exigentes. La amenaza no venía solo de arriba, sino de abajo, de una cultura que se autodestruye por aburrimiento o apatía. Una sociedad que, como Mildred, la esposa de Montag, vive sumergida en sus parientes de la pared de televisión, desconectada de su propia realidad y de las emociones profundas. La pregunta fundamental que nos lega Fahrenheit 451 y que resuena con una urgencia particular en la era de la inteligencia artificial generativa es: ¿qué tipo de conocimiento valoramos? ¿El que nos hace sentir cómodos y entretenidos, o el que nos desafía, nos expande y nos permite crecer, aunque a veces duela? Estamos cultivando las habilidades para navegar la complejidad, para discernir la verdad en un mar de desinformación, para apreciar la belleza y la sabiduría contenidas en las grandes obras del pensamiento humano. Porque si no lo hacemos, la quema de libros, en su forma más sutil pero no menos devastadora, ya estará ocurriendo en el interior de nuestras propias cabezas. La obra de Ray Bradbury
es un faro que nos advierte de los bajíos donde puede encallar la nave de la civilización. Nos recuerda que la libertad de leer es inseparable de la libertad de pensar, y que ambas requieren un esfuerzo constante, una vigilancia activa contra las sirenas del conformismo y la superficialidad. No se trata de demonizar la tecnología o el entretenimiento, sino de mantenerlos en su justo lugar, como herramientas al servicio de una vida más plena y consciente, y no como amos que dictan nuestros pensamientos y adormecen nuestro espíritu crítico. La llama de Fahrenheit 451 sigue ardiendo, no como una condena, sino como una advertencia luminosa. Si este eco de las palabras de Bradbury ha encendido una chispa de reflexión en ti, puedes seguir explorando estas sendas de pensamiento crítico con nosotros. Te invitamos a suscribirte y ser parte de esta comunidad, donde juntos descubriremos mucho más. Gracias por tu profunda atención y tu tiempo.